¡Dibújame! Muy buenas tardes, familia venezolana. Sean todas y todos bienvenidos nuevamente a nuestro programa Cada Familia, una Escuela. El día de hoy, jueves 22 de abril del año 2021, tercer momento pedagógico en donde nos encontramos con jóvenes como tú, jóvenes como yo, jóvenes como nosotros, estudiantes de educación media general, media técnica y la modalidad de educación para jóvenes y adultos en todas las áreas de formación. Pero como ustedes bien saben, hoy es un jueves socioproductivo, donde la pedagogía se hace productiva en función de nuestro hermoso país, la República Bolivariana de Venezuela, que hoy por hoy se puede quedar en casa mientras está educándose, formándose y protegidos y protegidas ante el COVID-19 y sus nuevas variantes. Para eso, el equipo técnico y de producción, junto a los docentes que nos acompañarán hoy en el estudio número 1 del canal educativo de Venezuela, Vive TV, está haciendo un maravilloso esfuerzo y por eso hoy podremos contar con el profesor Reinaldo Rodríguez, especialista en mecánica industrial, pero también con las adaptaciones curriculares de la modalidad de educación especial y por supuesto esos recursos para el aprendizaje tan ingeniosos cuando se trata de avanzar en la educación. Pero además, si vamos a avanzar, es importante que estemos conectados con todas las tecnologías de información y comunicación que les ofrecemos a ustedes. Por eso, pueden descargar múltiples contenidos si ingresan al enlace me.gov.be, página web oficial del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Pero además hay un enlace directo a nuestro programa que se llama cadafamiliaunescuela.me.gov.be. De esa manera pueden descargar la guía pedagógica que acompaña no solamente a los niños y niñas, no solamente a jóvenes, sino también a los padres, madres y representantes a prepararse o inclusive a refrescar los conocimientos que ya tenemos de nuestra cotidianidad. Por eso también puedo recomendarles que se enteren de todas las noticias que generamos en Twitter, Instagram y Facebook a través de @MPPeducación. Y recuerden que siempre con muchísimo gusto recibiremos sus comentarios, sus fotografías y sus videos con la etiqueta Cada Familia una Escuela. Ya hablaremos de otras redes sociales y profundizaremos sobre lo productivo, pero en este momento yo les pido a ustedes que me acompañen a investigar qué se celebra, qué se conmemora o qué se recuerda un día como hoy. De abril, Día Mundial de la Tierra. El 22 de abril de 1970 se decreta el Día Mundial de la Tierra para que tomemos conciencia sobre los retos que debemos asumir en la prevención del planeta Tierra, protegiéndola de la contaminación y de la destrucción, manteniendo la fauna, la flora, los recursos minerales y riquezas de nuestro planeta, tomando conciencia y tener más amor por nuestra tierra, donde hacemos vida. Un día como hoy se celebra el Día Mundial de la Tierra, día maravilloso para que nosotros pensemos si se trata de una celebración o en siglos venideros será solamente una conmemoración. Nuestra tierra está siendo seriamente contaminada, también está sufriendo el peligro de extinción de nuestras especies, no solamente animales, sino también vegetales y evidentemente está sufriendo mucho el cambio climático. Creo que es responsabilidad de todos nosotros poder cuidar nuestra única nave espacial, como dice el profesor Walter Martínez, y de esa manera también poder avanzar en la preservación de la vida en el planeta. Quinto objetivo histórico del Plan de la Patria, y por eso desde cada día, desde cada acción, nosotros podemos celebrar a la tierra, pero cuidándola y protegiéndola. Con esa efeméride yo creo que podemos avanzar ya en nuestra área de aprendizaje del día de hoy. Se trata de la pedagogía socioproductiva que nos va a compartir el profesor Reinaldo Rodríguez para hablarnos de unos experimentos muy interesantes que yo no les voy a adelantar para que ustedes puedan encontrarse con él de inmediato en el set principal de Cada Familia una Escuela en nuestra clase de mecánica industrial. Hola, ¿qué tal muchachos? Un placer estar con ustedes hoy en su jueves socioproductivo,
jueves de grupo de creación y recreación y como siempre para darles la bienvenida aquí en sus jueves de hacer. A la cuenta de 3, muchachas y muchachos. 1, 2 y 3. Watsuja. Watsuja. No me olvido de saludar a mi amiga o a mi amigo que nos está ayudando con la lengua de señas venezolana, que bueno, es parte integral de estas actividades de educación a distancia y que bueno, siempre hay que tenerlos allí presentes. Un saludo para ella o él y a todos mis compañeritos y compañeritas allá en casa. Recordándoles además, recuerden que estar en la calle, usar el tapaboca, de lavarnos las manos cuando regresemos, estar atentos a todo lo que son esas normas de prevención. Recuerden que estamos en épocas de prevención y no épocas de vacaciones. La idea es cuidarse y cuidarnos, ¿ok? Bueno, vamos entonces a comenzar. Llevamos ya todo el mes de abril hablando sobre el tema generador de la responsabilidad social que debemos tener, tanto social como comunitaria como familiar, sobre la prevención del COVID, de transmitirlo, ¿verdad? Y para ello, hoy traje un electrodoméstico que también es conocido por ustedes, pero vamos a darle entonces ese enfoque alternativo, ese enfoque dinámico que no es nada más utilizarlo o cuando se dañe botarlo y comprar uno nuevo, sino darle un uso real, ¿no? Entonces vamos a ver entonces las láminas en nuestra pantalla interactiva. Recordándoles siempre, muchachos, normas de seguridad. En todo momento, todas las actividades que estemos realizando tienen que hacerse con la compañía de un adulto. Es decir, no puedo hacerlo sin supervisión, por muy adulto que sea, por mucha escuela técnica que yo esté trabajando, muchachos, siempre es importante contar con la supervisión de un tío, una tía, un abuelo, una mamá, un papá, cualquier persona mayor, tiene que estar con ustedes acompañándolos. Y lo otro, como estamos manejando equipos electrodomésticos, desenchufarlos. No puede hacerse ningún tipo de mantenimiento ni cuidado sin primero estar desenchufado, ¿ok? Ojo, cuidado con eso. Entonces, fíjense, una licuadora, pero Rey, eso ya yo lo sé usar, eso es nada más meter las cosas ahí, darle al botón, prenderlo y listo. No, muchachos, la licuadora tiene una ciencia, tiene un propósito y lo vamos a descubrir hoy un poco más. La ciencia de la licuadora, de su buen uso, vamos entonces a recordar ciertos tipos, porque lo que más predomina en nuestras casas es la licuadora, pero para cada tipo de cosa que yo vaya a hacer, tengo un electrodoméstico distinto. En este caso pueden ver una imagen donde van a ver un mixer, van a verlo de izquierda a derecha en su pantalla, van a ver un mixer, van a ver entonces una batidora, un extractor de jugo, van a ver una trituradora, una licuadora y después el extractor de jugo, que son esos electrodomésticos que nosotros usamos para licuar, que trayéndolo a su forma más normal es triturar, moler esos productos que yo esté utilizando, bien sea fruta, algún tipo de grano, lo que yo voy a hacer, algún batido o merengue, pero que tiene que ver entonces con el tipo de electrodoméstico que yo esté utilizando. Normalmente utilizamos la licuadora como un elemento para batir, para mezclar todo, y por ser ese electrodoméstico el que más predomina en nuestro hogar, es el que vamos a conocer hoy un poco mejor. Pero nosotros tenemos un poco, y quise hacer el chiste allí, el meme, que sé que les encanta mucho hacer memes. Muchos vemos entonces la licuadora como ese elemento primordial, ese elemento tecnológico, pero recordemos que en épocas anteriores lo que se utilizaba manualmente eran los batidores. Se inventaron luego batidores con una espiral, con una rueda, que era lo que mezclaba, y el machacador, ¿no? Que es lo que uno conoce normalmente. Bueno, antes se utilizaban estos de manera manual, de manera tradicional. Y quiero rescatarlo un poco porque no necesariamente tener siempre una licuadora es la solución. Recordemos que para utilizarla necesitamos energía y para producir energía necesitamos el agua que está en la represa del Guri, que genera toda esa corriente. Entonces tenemos que ser un poquito también conscientes del uso racional de los recursos naturales que tenemos y de estos casos de los recursos electrodomésticos que están en casa. No todo el tiempo necesito usar la licuadora y para qué momento o en qué actividad específica para inmunizarme en este proceso de evitar contagiarme o de contagiar el COVID, puedo utilizar entonces la licuadora. Entonces, esa es un poco la entrada que les doy a ustedes. Tenemos que tomar entonces en cuenta que para cada cosa podemos alternarla, no necesariamente vamos a usar siempre la licuadora o el extractor de jugo. Pero ¿sabían ustedes además que la licuadora tiene distintos tipos de aspas o cuchillas? Bueno, fíjense, lo pueden ver ahorita en toma. Van a ver entonces la clásica, que es la que está en la parte superior del lado izquierdo,
y en la parte inferior, aunque parezca mentira, es la del hielo, que mucho nos gusta ese granizado para hacer los jugos o los batidos bien fríos. Bueno, resulta que esa aspa que ven en la parte de abajo es la del hielo para hacerlo. La otra que están viendo en el medio es la de hacer las merengadas, que es la que originalmente se conoce la licuadora, y la cuarta, que está del lado derecho, que es más grande, es para triturar ciertamente alimentos más grandes. Entonces fíjense, hasta conocer el tipo de cuchilla que yo necesito para utilizarla en mi licuadora, también es importante para saberle dar un uso correcto. No puedo entonces creer que por tener esa sola cuchilla voy a hacer todo. Y si voy a hacer todo con esa sola cuchilla, si no dispongo de las otras, tengo que saber entonces utilizarla, y es lo que vamos a hacer hoy, ¿sí? Entonces, la clasificación, las características, las partes básicas de la licuadora, bueno, lo están viendo ahorita en pantalla. Van a ver entonces desde la parte superior hasta la base. Vamos a ver entonces el vasito dosificador, van a ver la tapa del vaso, el vaso o frasco también como lo conocemos, el anillo de silicón o la goma, que también le decimos la goma en casa coloquialmente, el portacuchillas, el aro portacuchilla, la base del motor y la perilla selectora de velocidades. Esto es a grandes rasgos la base general de toda licuadora que está en nuestra casa. Si bien cada marca tiene su estilo, este es el principio básico para cada una de ellas, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que en esto de conocer lo que es el crossover, lo que es ese shipeo, ese cruce que hacemos entre nuestras palabras criollas, nuestro castellano, nuestro idioma materno, nuestra lengua materna, nosotros utilizamos palabras externas, ¿no? Foráneas. Y en este caso, la D, la I y la Y es lo que se conoce en internet ahorita como una tendencia que significa, si lo ven allí escrito, después el profesor Arturo les dará esa clase mejor, hazlo tú mismo, do it yourself. Entonces ellos en inglés lo que dicen es DIY. ¿Con qué intención? Con que esto se vuelva una tendencia, y eso es lo que te permite a ti encontrar de forma casera cómo reparar, cómo cocinar, cómo hacer algo. Entonces los invito a que hagan esa actividad. Pueden buscar estas 3 letras y colocan licuadora y van a ver que aparecen cosas caseras que hacer con ella. Colocan esas 3 letras y, qué sé yo, ponen la secadora de cabello y les va a aparecer cualquier cosa. Es decir, estas 3 letras son las que están siendo tendencia ahorita para utilizarse con respecto al uso o no adecuado o casero, o lo que también nosotros en nuestros viejos tiempos llamamos bricolaje o artesanía, pero esta es la tendencia ahorita y los invito a que lo hagan. Entonces, en esto de esta tendencia de hacerlo todo casero, por ejemplo, les propongo que el uso de estos equipos sea considerando el uso de los recursos naturales que tenemos y que generen ustedes una fuente alterna para utilizarlos. Mis compañeritos y mis hijos de las escuelas técnicas industriales normalmente tienen esa capacidad, los de informática, los de electricidad, los invito a que generen formas alternas de producir corriente para darle uso a esos electrodomésticos, ¿sí? Y lo otro es de alguna manera manual. Fíjense que es un frasco de vidrio con un mecanismo que lo podríamos hacer tranquilamente en alguna de nuestras escuelas con la supervisión de los profesores y bajo las normas de bioseguridad necesarias. Podríamos entonces hacer, por ejemplo, esta licuadora básica para hacer algo bien sencillo, bien práctico, pero que a la hora de contar con los recursos que tenemos, pónganse pila, la idea es ahorrar, no es malgastarlo, ¿sí? Y lo otro que podría entonces invitarlos a que hagan es de alguna manera, bueno, alternar las fuentes y los materiales que utilizamos para elaborar nuestros materiales. Es decir, podemos hacer vasijas con cerámica, lo podemos hacer con barro, que más adelante les voy a traer una experiencia ya desde el municipio de Día en el estado de Nueva Esparta, ya les tengo esa sorpresa, no se lo voy a decir todavía. También en madera podemos hacer todo lo que son los utensilios de cocina, es decir, y si ven entonces a su lado izquierdo van a ver entonces una especie de batidor que trabaja y lo coloqué ahí en letras, dice USB, que imagínense, utilizar una licuadora con menos de 12 voltios, 24 voltios sería genial porque estoy entonces ahorrando energía, ¿sí? Entonces, bueno, vamos ya a la práctica, vamos a hacer lo que don Luis Zambrano decía, vamos a ponernos a hacer para saber, y entonces vamos a verlo en la práctica de qué se trata esto de estar hoy con una licuadora que tiene que ver con el hecho de cómo saberlo usar y cuáles son sus características, ¿sí? Fíjense, una de las cosas que normalmente pasa es que al tener la licuadora tenemos que tomar en cuenta el aspa.
Ese es un elemento muy primordial a la hora de trabajar con ella. ¿Por qué? Porque el aspa que nosotros utilizamos, que es la clásica, ¿verdad? Ella está compuesta por 2 cuchillas con una base y la goma, que no quise dejarla por fuera para que vieran. Ojo muchachos, la goma va por encima. A algunos les ha pasado que la goma la dejan por debajo y se bota todo lo que estamos preparando, ¿verdad? Entonces yo me atreví a desarmarla para ustedes hoy. Fíjense que entonces las 2 cuchillas están fuera, ¿sí? Y tiene un soporte, que ese soporte lo que evita entonces aquí, lo voy a dejar aquí en cámara para que le puedan hacer la toma, es un cilindro interno y ese cilindro se conecta, lo voy a girar muy despacio, se conecta con esta estrella que está aquí abajo, ¿sí? A ustedes les ha pasado mucho que esta pieza se desgasta con respecto al dado que está en el motor, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que al desgastarse esta y al desgastarse la del motor, ustedes lo primero que se les ocurre es colocarle un trapo entre esta pieza y la del motor, ¿verdad que sí? Tienden a hacer eso es un error, eso no se debe hacer porque estoy poniendo en riesgo la revolución que hace la licuadora al trabajar. Reinaldo, lo que me estás diciendo me está enredando. Vamos a verlo entonces en vivo. Aquí tengo una licuadora de marca Lily, la licuadora, ¿verdad? Ya yo la desarmé previamente para efectos de cámara, ¿sí? La tengo entonces completamente desarmada para mostrarles a ustedes cuál es el principio entonces interno de la licuadora. Aquí está por completo desnuda la licuadora. En esta parte superior, si se fijan, es en donde va la base y el aspa y el vaso de la licuadora, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que yo tengo entonces aquí un rotor, ¿verdad? Que es este que está aquí con el ventilador. Voy a ver si en toma se ve. Ahí se ve que está girando la parte interna. Esa parte es la que gira y fíjense que es la que hace girar la base de la licuadora para que licúe, para que triture, ¿sí? Tiene una copa protectora que evita que el líquido pase a la parte interna del motor y lo daña, ¿verdad? Muchas veces he escuchado por allí que cuando la licuadora se daña son los carbones. No necesariamente, muchachos, y se los voy a mostrar aquí en esta parte. Ok, se puede ver aquí el carbón, que es este que está acá, ¿sí? Este carbón, si se desgasta, véanle el tamaño, si se desgasta, oye, necesitas ponerla a trabajar muchísimo tiempo. Que ese es otro error que cometemos. La licuadora, muchachos, no es para que esté ni 5 minutos, ni 3 minutos, y me voy a poner mamá y quisquilloso. No es para que esté media hora encendida. La licuadora es, muchachos, como máximo 1 minuto de uso, porque aparte de este carbón que se puede desgastar, fíjense los elementos de cobre, los elementos eléctricos, se supone que está pasando la corriente por los cables. Al pasar por los cables, entra en la corriente, ¿sí? Vamos a mostrarlo aquí lateral para que lo vean. Vean que la corriente entonces pasa a este campo electromagnético, de eso vamos a hablar después, que es lo que induce la corriente al rotor, y ese rotor cuando gira, si pasa mucho tiempo encendido, se recalienta este cobre, se expone y hay un cortocircuito. Entonces la licuadora no es para usarse más allá de 1 minuto, 1 minuto y medio. Y si lo que estás licuando requiere de más tiempo, la apagas por lo menos 1 minuto más para que todos sus componentes enfríen, bajen temperatura y lo puedas volver a usar, ¿sí? Esto no es para que esté encendido más de 1 minuto y medio, ¿sí? Una vez explicado esto, vamos a verlo entonces en la práctica. Porque pasa mucho y ustedes tenemos ese hábito de en el frasco, permítanme destaparlo, ¿verdad? Tenemos aquí entonces la base. Fíjense que el aspa, tanto externas como internas, la voy a inclinar para que puedan verla. Fíjense que el aspa de abajo, la inferior, y hay una superior, ¿verdad? Pero la inferior tiene un espacio que debemos de considerar a la hora de licuar, de triturar los alimentos. Este espacio lo vamos a medir y lo vamos a hacer ahorita bien práctico para que vean. Entonces este espacio entre esta cuchilla inferior y la base de la licuadora o del vaso de la licuadora es lo que nos va a permitir determinar cómo la voy a utilizar correctamente. Porque a veces colocamos trozos muy grandes y la licuadora se pega, ¿verdad que sí? Hace como que y en ese pegado, como le llamamos, lo que estás haciendo es que estás recalentando todo el motor y no es entonces el carbón lo que se está quemando, sino que se te está quemando la licuadora, ¿sí?
Rey, espectacular lo que me dijiste. Ahora, ¿cómo hago para saber entonces cómo mido eso ahí? Bueno, fíjense, se lo voy a hacer aquí en cámara y le pedí a mi compañero de la grúa que lo hiciera para que ustedes puedan verlo. Fíjense, yo voy entonces, tomando aquí la pizarra acrílica, yo voy aquí a colocar el aspa, ¿sí? Y fíjense acá, aquí está la base de la licuadora, ¿verdad? Aquí está la medida de la aspa inferior, ¿no? No sé si se puede ver allí en toma, desde la parte de arriba para que se vea bien entonces el aspa. Acércala ahí, amigo de la grúa. Y fíjense entonces que hay otra aquí en la parte superior, ¿sí? Perfecto. Síguela bajando para que lo vean todos los muchachos allá en casa, quienes nos están acompañando hoy aquí en Cada Familia Una Escuela. Perfecto. Fíjense ahí entonces. Fíjense, está entonces la base de la licuadora, la cuchilla, fíjense que es este espacio que está aquí, y la cuchilla superior que es esta que está acá. La diferencia de tamaños que está aquí, esta diferencia, y esta diferencia es entonces en lo que yo voy a cortar los trozos de comida. No puede ser mayor a este tamaño ni a este, porque si no, la comida cuando entre en la taza no se va a licuar, ¿sí? Si yo dibujara aquí, por ejemplo, el vaso de la licuadora, fíjense entonces que el trozo de comida que yo esté colocando aquí va a chocar nada más que con esta cuchilla, pero no va a bajar aquí, ¿ves? Y al no bajar, impido que la licuadora entonces haga su función, se recalienta y se daña, ¿sí? ¿Cómo voy a saber entonces el tamaño? No vaya a mover la cámara. Yo voy entonces a agarrar, en mi caso tengo un vernier aquí, de ese vamos a hablar después, y fíjense, ningún trozo de comida debe ser superior a 2 centímetros cuadrados, que después vamos a hablar de eso, ¿sí? Entonces, ningún trozo de comida que va a entrar, o de fruta, o de alimento, que yo vaya a utilizar en la licuadora, puede superar los 2 centímetros. ¿Cómo puedo saber yo, Rey, cuándo es 2 centímetros? Bueno, tomas tu dedo y te vas a dar cuenta entonces que los 2 centímetros normalmente en tu dedo índice, la última falangeta, el último huesito de tu dedo equivale a eso, ¿sí? Entonces vas a poder allí ver que no vas a cortar nada que no sea al tamaño de tu dedo. Fíjense aquí, a la punta del dedo. ¿Sí se ve? Perfecto. Muchísimas gracias a los camarógrafos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Todo lo que vamos a cortar no debe pasar de ese tamaño para nosotros poder utilizarlo. Vamos entonces a ensamblar nuevamente nuestra licuadora porque hay otra cosa que pasa mucho. Oye, Rey, yo estoy entonces utilizando mi licuadora y ella, cuando yo la estoy utilizando, ya no me está cortando bien. Si quieres, vamos a verlo aquí en toma, acércalo allí, por favor. Fíjense, yo lo quise hacer intencionalmente para que ustedes lo vean. Nosotros a veces cometemos este error. Oye, Rey, resulta que yo tomo las cuchillas, porque las cuchillas pierden filo de tanto golpe, ¿verdad?, que está recibiendo de haber licuado fruta, de haber licuado unos granos de maíz, ¿sí?, del fororo, de la avena. Ella con el tiempo va perdiendo filo en las cuchillas. Pero eso yo lo puedo afilar así con una lima. No, muchachos, no lo pueden hacer con una lima porque lo quise mostrar allí en cámara. Van a ver que está rayada ya la superficie y eso expone el metal. Se puede oxidar y además puede botar partículas de metal y ese metal tú lo ingieres y te puedes intoxicar. Hay gente que es alérgica, que tiene reacciones químicas o reacciones alérgicas, en este caso, al metal, y entonces por haber hecho este mal mantenimiento, entonces daña. La otra cosa es que la cuchilla va a perder su forma. Permítanme rayarlo aquí. Va a perder esta forma que está aquí, ¿ves? Y al perder esta forma, ella va a perder la fuerza con la que ella está trabajando. Al reducirse ese espacio que tiene la cuchilla, si yo lo pongo más pequeño, al ponerlo más pequeño, la licuadora pierde fuerza, ¿sí? Entonces, ¿cómo la voy a limar, Rey? Porque yo necesito que esa cuchilla quede perfecta. Bueno, muchachos, miren, la forma más práctica de hacerlo sin dañar la cuchilla y sin dañar ningún otro material va a ser entonces las cáscaras de huevo que utilizamos en casa para cocinar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar entonces las cáscaras del huevo, la voy a triturar lo más que pueda, ¿ok? Y no tan pequeño para que pueda hacer el trabajo. Ok, lo voy a mostrar ahí en cámara. Ahí. Ustedes me avisan y yo se los dejo de tamaño para que lo puedan ver.
Entonces, de este tamaño más o menos es que ustedes van a necesitar que quede la cáscara del huevo para que yo pueda lijar las cuchillas, ¿sí? No se debe hacer ni con papel de lija ni con ningún tipo de lija. Fíjense, voy a hacer entonces mucho ruido y esto es algo que atormenta un poco aquí a los muchachos del programa, pero ¿qué es lo que quiero hacer? Voy a mostrarles entonces que se hace seco y después de seco le voy a echar un poco de agua. ¿Por qué le voy a echar agua? Porque el agua va a volver una masa la cáscara del huevo y al volverla una masa se vuelve un cuerpo más sólido y entonces va a hacer que limpie el aspa y le va a dar una mejor vida a la cuchilla. Ojo, como la cáscara de huevo es más débil, pero tiene unas partículas que son difíciles de cortar, va a raspar, va a limpiar la cuchilla, pero al mismo tiempo la va a limar y no la va a dañar, no la va a oxidar ni va a exponer ninguno de sus materiales. Entonces, lo voy a hacer rápidamente para que ustedes lo tengan allí en cámara, ¿sí? Entonces acciono. ¿Sí? Muestro entonces aquí a cámara para que puedan ver. Sale polvillo. Entonces ese polvo que queda allí es el que yo voy entonces a tomar allí, perfecto. Ese polvillo que están viendo allí es al que yo le voy a echar el agua, para que entonces al yo echarle el agua se vuelve esa mezcla, esa masa, y esa masa me permite entonces lijar las cuchillas. Voy a repetir entonces el proceso, pero esta vez con agua para que noten la diferencia en la pastosidad del líquido. Ok, hecho eso, yo voy entonces a botar lo que está aquí en el recipiente. Una vez que lo bote, voy a ver en qué condiciones quedó la cuchilla, de qué calidad quedó, y entonces la vuelvo a colocar, lavándola siempre correctamente, y voy entonces a darle una mejor y una mayor vida útil. ¿Qué sucede mucho con ustedes, muchachos? Y no lo voy a hacer con mi licuadora Lili, porque si lo hago con la mía, Lili me va a regañar. Fíjense, uno la debe encender, ¿verdad? No lo voy a hacer ahorita porque voy a hacer nuevamente ruido y voy a evitarlo. Uno la prende, ¿verdad? Pero lo que debe hacer al apagarla no es retirarla al momento de que yo oprimo el botón. Debe ser por lo menos unos 5 segundos después de haberla apagado. No la puedo retirar antes, porque al retirarla antes, y es lo que quería mostrarles, pasa entonces ese efecto que sucede el desgaste. Si quieres, enfoca lo más que puedas allí, para que se pueda ver. Fíjense que entonces se corta, se empieza a redondear el cuadro en donde va la base de la licuadora. ¿Sí se ve? Ahí se está viendo perfecto. Van a ver entonces que se empieza a desgastar. ¿Por qué pasa eso? Porque al estar la licuadora encendida todavía, al estar dando vueltas, ustedes retiran la base, y al retirar la base que queda con el movimiento, ¿verdad? Entonces ese giro desgasta y desgasta hasta que se convierte en un cilindro. Entonces, para saberla utilizar, lo primero que voy a hacer es apagarla, contar 5 segundos y retirar realmente el vaso de la licuadora. Segundo, no voy entonces, para lijar las aspas, lo voy a hacer con cáscara de huevo y con agua para que ella se pula, se limpie y quede mejor y no se oxide. Y ojo, esas cáscaras de huevo con el agua se le puede echar a las plantas para alimentarlas, para darle calcio como un nutriente, ¿sí? Y en ese caso nos va a permitir a nosotros tener unas plantas más saludables y que nos dé mejores frutos, ¿sí? Entonces, para las actividades de esta semana, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo único que vamos a hacer es muy sencillo, muchachos. Vamos a ver entre nuestra comunidad cuáles son esos electrodomésticos. Recuerden que tenemos herramientas donde nos da tendencia y que podemos de alguna manera buscar dentro de mi comunidad esos equipos, esos electrodomésticos que de alguna manera estén dañados y pueda yo de alguna manera ofrecer ese tipo de mantenimiento que de alguna manera los ayude. Me despido, no sin antes mandarlos entonces a un video de una escuela técnica que está allá en Cabima, en el estado Zulia, que les mando un saludo fraternal allá en la Escuela Técnica de Juan. Un placer haber estado con ustedes la tarde de hoy. Y bueno, como se dice en Yecuana, Chelina, muchachos, chao, hasta la próxima. Buenas tardes, le habla la profesora Desiree Camacho, directora de la Escuela Técnica Industrial Juan Ignacio Balbuena del Circuito 1 REC Cabimas 1. En esta oportunidad le quiero dar la cordial bienvenida a nuestros pasantes en el proceso de vinculación sociolaboral
desde sus comunidades en talleres mecánicos, automotrices, con las medidas de bioseguridad en la semana radical, y es importante el uso del tapaboca. Aquí pueden observar a nuestros estudiantes realizando diferentes actividades como desarme de motores, rectificación de bloc, cambios de aceite, reemplace de piezas, entre otros, logrando con éxito la filosofía de nuestro maestro Simón Rodríguez: aprender haciendo y enseñar produciendo. Dios los bendiga a todos. Etianos somos todos. Sin duda alguna, fantástica la clase de nuestro profesor Reinaldo Rodríguez, como lo hace jueves a jueves, para que nosotros podamos aprender de los grupos de creación, recreación y producción, esta vez en torno a nuestros electrodomésticos. Ya fue la semana pasada con una plancha, esta vez con una licuadora, y qué más vendrán en las próximas clases. Lo que sí sabemos es que siempre vamos a contar con las recomendaciones, las sugerencias y las adaptaciones curriculares de nuestra siguiente modalidad de educación especial. Feliz jueves socioproductivo, familia venezolana que acompañas a los jóvenes con necesidades educativas especiales y o con discapacidad que se ubican en el nivel de educación media, y para los participantes de los talleres de educación laboral. Como lo dije, hoy es jueves socioproductivo, jueves en que vamos a aprender un poquito más de las especialidades ocupacionales y de la importancia que tiene para el desarrollo de nuestras potencialidades. Pero antes de avanzar, quiero invitarlos a visualizar el video de lengua de señas venezolana. Muy buenas tardes. Para nivel de educación media vamos a aprender en lengua de señas venezolana las siguientes palabras: proyecto socioproductivo, primer empleo, acompañamiento, Compromiso de ustedes como familia, de la comunidad en general y de nosotros de apropiarnos de esa lengua de señas venezolana que garantice una comunicación de calidad con las personas con deficiencias auditivas. Ahora bien, vamos a hablar hoy de lo socioproductivo, desde los talleres de educación laboral, recordando que son espacios que atienden a una población desde los 15 años hasta el desarrollo máximo de sus potencialidades, que le podemos dar respuesta desde lo sociolaboral o desde lo sociofamiliar. Lo importante es que recuerden que educación especial nunca deja de atender a la población. Lo acompañamos en las diferentes etapas de la vida de la persona, desde la niñez hasta la adultez, formándolos para la vida, para la independencia y para la autonomía. Y hoy vamos a hablar de ese proceso, de ese desarrollo de proyectos socioproductivos. ¿Por qué es importante desarrollar con los jóvenes o participantes de los talleres de educación laboral junto a la familia estos proyectos? ¿Qué relevancia tienen? ¿Qué repercusión tienen en la formación sociofamiliar o sociolaboral? ¿Qué importancia tienen para ese desenvolvimiento familiar? Si quieren, vamos a ver entonces en la pantalla qué significado tiene para nosotros. La propuesta de proyectos socioproductivos, fíjense, hay una infinidad de propuestas desde las especialidades ocupacionales, y es que definitivamente podemos desarrollar emprendimientos familiares, podemos desarrollar unidades de producción familiar y hasta unidades de producción socialista, pero va a depender del compromiso y, sumamente importante, del respeto de ese ritmo y estilo de aprendizaje del participante, de creer en sus potencialidades, de generar las condiciones para que se apropie de cada uno de esos procesos que lo lleven a desarrollar una ocupación desde el hogar en este momento de pandemia. Veamos entonces qué podemos hacer desde el hogar. Podemos, si estamos en una zona donde tenemos acceso a las conchas marinas, piedrecitas, a cualquier tipo de material, podemos desarrollar bisutería. En este caso presentamos aquí una bisutería hecha con conchas de mar, piedras de playa. Podemos desarrollar una cocina la cocina de la temporada. Eso lo podemos hacer en cualquier estado de Venezuela, a través de las especialidades ocupacionales. Visualizarnos no solamente en realizar las actividades propias del área ocupacional, sino proyectarla en beneficio de toda la familia. La agricultura urbana, tenemos la elaboración de hamacas, la elaboración de salsas y conservas.
Igualmente la elaboración de sombreros de cogollo, elaboración de maracas, la truchicultura, importantísimo, lo hemos visto en el estado Mérida, donde han desarrollado propuestas bien interesantes. La cría de animales, en algunos talleres de educación laboral, hemos visto cómo han desarrollado la cría de animales para mostrar a la familia lo que podemos hacer y cómo generar un emprendimiento familiar. La dulcería criolla, presente en la mayoría de nuestros talleres de educación laboral. La reparación de calzado, en el estado Guárico nos presentaron cómo nuestros jóvenes se desenvuelven desarrollando esta especialidad ocupacional y cómo han generado emprendimientos familiares desde esta especialidad ocupacional, igualmente con costura, tejido y reparación de atarrayas, que es bien importante en esos estados donde la pesca es la esencia de su economía como tal. Bien, fíjense, a partir de ello es que podemos plantearnos nuevas propuestas de emprendimiento familiar. Lo importante es eso, creer en el estudiante, en el participante, en ese joven, y nosotros como familia abrirnos a las oportunidades de desarrollar propuestas económicas que en este momento de pandemia puede ser una solución. No quiero despedirme sin antes invitarlos a ver el video de cómo utilizar una planta mágica, maravillosa, que presenta desde lo medicinal y desde la cosmetología alternativas a la familia. Vamos a hablar de la planta de sábila, recordándoles que ser diferente es algo común. Hoy vamos a hablar de esa planta que tenemos en nuestro jardín o en macetas en nuestros hogares. Se trata de la sábila, planta milenaria, reina del reino vegetal. Una planta de hojas gruesas, frondosas, que en su pulpa reservan vitaminas, minerales, aminoácidos, enzimas importantes que pueden ser utilizados con fines medicinales y cosmetológicos. Veamos algunos de sus beneficios. Mejora la piel, es un antiinflamatorio, evita el envejecimiento, previene las úlceras, mejora las defensas, regula el azúcar en la sangre. Pero además de eso, hidrata y suaviza la piel. Regula el pH, repara las quemaduras, es un potente cicatrizante y además de eso, en este momento de pandemia, un potente antibacterial. Pero ¿qué usos podemos darle a la sábila? Uno de ellos, si nuestro cuero cabelludo está reseco o tiene caspa, agarramos la pulpa de la sábila, lo mezclamos con nuestro champú y masajeamos con movimientos circulares nuestro cuero cabelludo. Lavamos con abundante agua. Hacer esto con frecuencia minimiza el nivel de caspa en nuestro cuero cabelludo. Ahora bien, si tenemos un poco de acné o granitos o nuestra piel reseca, agarramos la sábila, sacamos la pulpa y directamente la aplicamos en el rostro. Lavamos con abundante agua y aplicar esto diariamente mejorará el pH en nuestra piel. Para prevenir algunas manchas podemos utilizar un bloqueador solar diariamente. Estos son los grandes usos que le podemos dar a la sábila. Un mundo fantástico que hemos descubierto porque ser diferente es algo común y también lo es el hecho de las ocupaciones que estamos desarrollando desde cada una de las habilidades de nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales y o discapacidad y también en los talleres ocupacionales y los talleres de educación laboral. Gracias, profesora, de nuestra modalidad de educación especial. Pero esta vez hablaremos también de comunidad desde las perspectivas de las herramientas, de las adaptaciones, pero también de las estrategias que nos pueden ofrecer nuestros profesores de recursos para el aprendizaje. Bienvenidos y bienvenidas, jóvenes de la patria, a su sección favorita, Recursos para el Aprendizaje. ¿Quién les habla? El profesor Andrés Toro, y un gran saludo desde acá a la profesora Gleida Martínez. Hoy estaremos tratando un tema muy importante para ese proceso educativo que llevamos actualmente. Este tema tiene que ver con nuestro entorno comunitario, nuestras relaciones, las personas con que interactuamos en nuestro entorno, son esos recursos importantes para ir avanzando en un elemento
como es el socioproductivo. Ahí tenemos una serie de recursos materiales, humanos y hasta financieros que nos pueden ir impulsando en este proyecto. Es importante que tengas en cuenta que nuestros maestros y maestras pueblo nos van a dar mucha información para ir avanzando en los elementos que tenemos de este proyecto socioproductivo. Y sobre todo un elemento importante que debemos clasificarlo como lo socioeconómico que tenemos en nuestra comunidad. Por eso hoy te quiero presentar este recurso para el aprendizaje que tenemos para que vayas tomando algunas ideas de cómo podemos ir profundizando y aplicando esos conocimientos y esos elementos que tenemos en nuestra comunidad. Como te decía, nuestros maestros y maestras pueblos, nuestras abuelas, nuestras madres, nuestros padres, tienen información importante que nos pueden ayudar para eso. Hoy trataremos y profundizaremos el tema sobre nuestra protección frente a lo que es el COVID. Hay un elemento importante que tenemos en todas nuestras casas, como es la olla de presión. Y sumado a eso, un conocimiento ancestral que tenemos nosotros, que es aquellas hierbas, aquellas plantas medicinales que nos pueden favorecer para ir aumentando nuestro sistema de defensa del cuerpo. Nosotros pudiésemos tener en nuestra casa esta olla de presión y con un poco de agua vamos a agregar esa planta medicinal que nuestros abuelos, nuestras abuelas, ese maestro pueblo o esa maestra pueblo de nuestra comunidad nos indique para hacer vaporizaciones. Al tener estas plantas, lo que vamos a hacer es cerrar nuestra olla de presión. Un elemento fundamental como es el calor, y dentro de esta olla de presión lo que se va a realizar es la evaporación junto con las propiedades naturales y medicinales de estas plantas que nos indiquen nuestros maestros y maestras pueblo. En este caso, y en un video que próximamente veremos, vamos a utilizar lo que es la hoja de la mata de eucalipto. Al producirse el vapor con sus propiedades medicinales, va a salir por la parte de arriba, donde nosotros colocamos en la olla de presión el elemento que mantiene el vapor internamente, pero esta vez no le vamos a colocar ese elemento, sino que vamos en esta parte a colocar una pequeña manguera de plástico, que es lo que nos va a ayudar. La manguera va en la tapa de la olla de presión, lo que nos va a proveer es una vía de salida de este vapor medicinal, el cual va a ir recorriendo toda la manguera y con un elemento como es un envase de agua mineral o un envase plástico que tiene su tapa, vamos a perforarlo de esta manera y vamos a cortar el envase plástico con ayuda de un exacto o de una tijera, el cual nos va a permitir tener una pequeña careta para realizar con el vapor medicinal nebulizaciones, lo cual nos va a permitir limpiar nuestras vías respiratorias. Esto es un pequeño elemento sencillo, fácil, que tenemos en nuestra casa para poder combatir lo que es el COVID. Eso sí, esto no va a sustituir
lo que es todos los centros especializados que pueden ayudarte para ir resolviendo en dado caso que tengamos los síntomas de esta enfermedad. Así que antes de despedirme los invito a ver el video y recordarles nuestras medidas de bioseguridad. Lavarnos las manos constantemente, usar el tapabocas si tenemos que salir y si no es necesario, quédate en casa. Chao. Hola amigos, ¿cómo están? Quiero compartir este video con ustedes. Quiero enseñarles a hacer un vaporizador casero, un nebulizador, para poder hacer terapias en casa, terapias de respiración. Entonces podemos, con una olla express, le quitamos el pito y aquí en esta parte le adaptamos una manguera, una manguerita pequeña, puede ser una manguera de nivel. En el otro extremo le ponemos una botella, puede ser una botella de gaseosa, le hacemos un orificio a la tapa y le cortamos asimilando más o menos como una careta. ¿Okay? En el agua que vamos a poner en la olla express, en la olla a presión, le ponemos unas hojitas de eucalipto y un pedacito pequeño de jengibre picadito, lo ponemos en el agua. ¿Okay? La manguera vamos a colgar más o menos de la parte media para que el agua no alcance a subir tanto y todo lo que llegue al otro extremo sea solamente vapor. Entonces, como podemos ver, ahí va saliendo el vapor y él se va poniendo en la cara, respira y se puede quitar. Respira y bota. Ahí está saliendo el vapor. Entonces, de esa manera puede hacer unas nebulizaciones óptimas sin necesidad de estar yendo al hospital a que le hagan las nebulizaciones para limpieza de su sistema respiratorio. Y así puede uno fortalecer el sistema inmune y todo lo que es la limpieza de la nariz, de la garganta, los pulmones. Y es una forma casera y fácil de hacer. Todas las personas tenemos una olla de presión en la casa. Eucalipto se consigue, no es mucho lo que se va. Entonces les comparto este video, amigos. Por favor, compártalos con sus familiares para que puedan todos beneficiarse de este sistema tan novedoso y práctico. Gracias, amigos. Y de esa manera finaliza nuestro programa por el día de hoy, que fue protagonizado por jóvenes como tú, jóvenes como yo, jóvenes como nosotros, estudiantes de educación media general, media técnica y la modalidad de educación para jóvenes y adultos en todas las áreas de formación. Agradeciendo ese compromiso del equipo técnico y de producción de Vive TV, pero así también de nuestros profesores que el día de hoy garantizaron la modalidad de educación especial, pero también los recursos para el aprendizaje y por supuesto esas herramientas que nos dan la capacidad socioproductiva de poder arreglar, por ejemplo, una licuadora y evidentemente a partir de ello arreglar muchos electrodomésticos en casa, no solamente en beneficio propio, sino también en beneficio de la comunidad. Por eso hoy los grupos de creación, recreación y producción tuvieron esa asesoría, ese liderazgo y acompañamiento del profesor Reinaldo Rodríguez y así como él, de muchísimos profesores y profesoras a nivel nacional que están dando un máximo esfuerzo para que ustedes se puedan quedar seguras y seguros en casa, protegidos ante el COVID-19 y sus nuevas variantes. ¿Cómo agradecer este acto de amor? Muy sencillo. Primero, usar el tapaboca de manera adecuada. La segunda medida, mantener el distanciamiento físico saludable. Y la tercera, lavarse las manos con agua y con jabón, aunque sea 20 segundos durante varias veces al día, para que ustedes puedan estar allí protegiendo esa vida maravillosa que hoy por hoy está avanzando muchísimo en el ámbito educativo, pero también en el ámbito de las tecnologías de información y comunicación, y por eso nuestras redes de inmediato aparecen en pantalla para invitarlos nuevamente a la página web oficial del Ministerio del Poder Popular para la Educación con el enlace me.gov.be. Así también les colocamos el enlace cadafamiliaunescuela.me.gov.be, que es la vía más directa a nuestra página web como programa educativo a distancia. Siempre queremos que se conecten en Twitter, en Instagram y en Facebook para enterarse de todas las noticias educativas en @MPPeducación. Pero también que sigan enviando fotografías, videos y comentarios con la etiqueta
cada familia, una escuela. La clase de hoy ha sido fantástica, por eso yo voy a hacer como ustedes y voy a meterme en nuestra página de YouTube, que es Cada Familia Una Escuela Oficial. La voy a ver nuevamente, le voy a dar me gusta y la voy a compartir con amigos y familiares. Pero eso sí, luego procederé a cumplir con todas las asignaciones del día que ya están disponibles en nuestro canal de suscripción en Telegram, y también lo pueden conseguir no solamente en la computadora, sino también en su teléfono móvil. Los dejo con la programación educativa de Vive TV, y para eso pueden profundizar en su contenido a través de Twitter, @ViveTVOficial1. Y en el caso de Instagram y Facebook, @ViveTVOficial. De esa manera nos despedimos, pero les recordamos que nos encontraremos siempre de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde. ¿En dónde? En este, nuestro programa, Cada Familia, una Escuela. ¡Dibújame! Hasta mañana.